Hola, soy José Cuervo, especialista de Canon Panamá, y esto es Cursos Online Canon. El tiempo de exposición es un mecanismo que limita la cantidad de tiempo que entra la luz a nuestras cámaras. Si ponemos nuestra cámara en modo prioridad de tiempo, o TV, y movemos el dial principal, podemos apreciar que se mueven los números de nuestra pantalla o visor. Generalmente encontramos que aparece 1 entre otro número. Esto quiere decir que la foto se está tomando en una fracción de segundo. Por ejemplo, si utilizamos 1 entre 100, quiere decir que esta fotografía se está tomando en una centésima parte de un segundo. Si movemos el dial hasta que aparezcan los números con comillas, esto quiere decir que la foto se está tomando en segundos. Por ejemplo, 4 con 2 comillas quiere decir que estamos tomando una foto de 4 segundos. El tiempo de exposición controla cuánta luz entra al sensor. Mientras más tiempo, digamos 15 segundos, más luz entra al sensor y más claridad hay en la fotografía. Excelente para fotografías de noche o con muy baja iluminación. Mientras más rápida es la fotografía, 1/200, más fácil es congelar el tiempo. Excelente para fotografías donde hay movimiento. Si no sabemos qué velocidad utilizar, podemos tomar una fotografía en modo automático, ver qué velocidad está utilizando la cámara e ir modificando a partir de allí para lograr el efecto que deseamos. La apertura es el segundo número que vamos a encontrar en nuestras cámaras y aparece generalmente al lado de la letra F. A diferencia del tiempo de exposición, la apertura es una variable que no controla la cámara, sino el objetivo. La apertura es un mecanismo que se cierra y se abre para dejar pasar más o menos luz hacia el sensor. Es un mecanismo muy similar a la pupila del ojo. Cuando entramos en un lugar poco iluminado, la pupila se expande para que podamos ver mejor. Al salir a un lugar donde hay mucha luz, la pupila se contrae para que podamos ver apropiadamente. Por eso cuando se enciende una luz o salimos de repente hacia el sol, vemos todo brillante por unos segundos, mientras la pupila se adapta y se cierra. Dependiendo de la cámara, asimismo se controla la apertura. En modo AV o prioridad de apertura se controla mediante el dial principal, mientras que en el modo manual se controla con el dial secundario en las cámaras EOS. En Rebel y P8 tenemos que presionar el botón de exposición para hacer el cambio y entonces podemos controlar la apertura. La apertura se muestra como una división, por lo tanto si tenemos un número grande como por ejemplo 8, 11 o 20, en verdad la apertura es pequeña. Y si tenemos un número pequeño como 1.8, 2.4 o 2.8, la apertura es más grande y deja pasar mayor luz. Eso tiende a generar confusión al principio, sin embargo en poco tiempo te podrás acostumbrar. La profundidad de campo es lo que indica qué tanto en la imagen está dentro y fuera de enfoque. Por ejemplo, si tenemos una imagen como un paisaje, donde todo, desde las ramas, los edificios y el mar de fondo se ven bien enfocados, esto es una fotografía con gran profundidad de campo. Este tipo de fotografías se logran con aperturas muy pequeñas, f8, f18 y hasta f29, dependiendo de nuestro objetivo. En la segunda imagen vemos el efecto contrario. Solo la porción del centro está bien enfocada. Hacia adelante y hacia atrás de la fotografía, todo se ve fuera de enfoque. Este efecto se logra con aperturas muy abiertas, por ejemplo f1.8 o f2.8. Cuando la prioridad de la fotografía es captar el movimiento, el modo TV o prioridad de tiempo es el más recomendado. Pero si la idea es resaltar un sujeto o tomar un paisaje, el modo AV o prioridad de apertura es el mejor. El ISO, o anteriormente conocido como ASA, es la sensibilidad del sensor. Mientras más sensible es el sensor a la luz, la imagen también saldrá más iluminada. Hoy en día el ISO es dictado digitalmente. Cuando se hacía fotografía con rollo, el ASA la traía al rollo. El ISO en la cámara lo podemos controlar mediante el botón de ISO en nuestras cámaras Rebel y EOS. En las cámaras P8 lo podemos encontrar dentro del menú. Los números ISO generalmente van de 100 a otro número. Puede ser 1600, 6400 o hasta 102.400 dependiendo de la cámara. Mientras más alto es el número ISO, mayor sensibilidad a la luz tendrá el sensor. Si ponemos nuestra cámara en modo manual, el ISO 100, y tomamos una foto,
y luego solamente moviendo el ISO a 400 tomamos otra foto, veremos que la foto en ISO 400 está más iluminada. El ISO adicional crea otro efecto en la fotografía. A este se le conoce como ruido. A medida que se utiliza un mayor ISO, el ruido va aumentando. Podemos ver en la imagen que a medida que pasamos de ISO 100, ISO 200, 400 hasta 12800, la fotografía va perdiendo definición. Durante el día o situaciones muy bien iluminadas, es recomendable utilizar un ISO bajo, 100, 200 o máximo 400. Durante la noche o lugares con baja iluminación, podemos utilizar un ISO más alto, 1600, 3200 y depende de nuestra cámara hasta 6400. Gracias por acompañarnos. Espera la próxima semana un nuevo capítulo. ¿Tienes preguntas acerca del curso? Envíalas a Twitter usando el hashtag #YoUsoCanon y haciendo mención a @CanonPty. Conoce más sobre los equipos presentados en el curso en www.canon.com.pa.